Hace unos días AFA informó que habrá cambios respecto al sistema de clasificación a las copas. Los campeones, y primero y segundo de la tabla anual, irán a la Libertadores, mientras que del tercero al octavo de la tabla anual irán a Sudamericana. La gran modificación es que el último clasificado por tabla anual, en este caso el que salga noveno, podrá disputar el repechaje de la Libertadores. Por lo tanto, el noveno de la tabla anual puede llegar a jugar la Copa Libertadores, mientras que el tercero juega Sudamericana. Igualmente, desde AFA aclararon que esta medida será aplicada para el año que viene. Esto implica que los clubes sabrán en 2027 que el que quede noveno o último en la clasificación a copas disputará el repechaje de 2028. Debido a la trascendencia de esta noticia, quien lanzó la voz fue River, que en un comunicado publicado en sus redes sociales informaron que no iban a participar más de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA, ya que no existe un proceso claro respecto a cómo se toman las decisiones, remarcando que básicamente estas decisiones no son sometidas a votación. Además, remarcando la necesidad de que el torneo sea de 20 equipos. Igualmente, en el comunicado sostienen su apoyo al presidente de la AFA. Lo que está en discusión es la manera de tomar decisiones respecto a la organización de la liga profesional. De esto vamos a hablar en el video. Primero que nada, quiero decir que aquí vamos a hablar de fútbol. La Asociación del Fútbol Argentino está metida en una lucha contra el gobierno nacional y el surgimiento de las AFA en el fútbol argentino. Si quieren, en otro video hablamos de esto. Al igual que en el comunicado de River, vamos a hablar de la organización de la liga profesional, las maneras de tomar decisiones y el formato actual, porque seas pro SAT, anti SAT, pro Tapia, anti Tapia, es evidente que el formato del fútbol argentino no funciona, es malo y por sobre todas las cosas, es injusto. Hablemos primero de lo que hizo surgir toda esta problemática, el cambio de los cupos a las copas internacionales. Luego de que Argentinos quedara eliminado ante Barcelona de Ecuador, al no superar la fase 2, no jugará ninguna copa internacional este año, habiendo quedado tercero en la tabla anual, mientras que Barracas fue décimo, jugará Sudamericana. En las últimas 4 ediciones de Copa Libertadores, el equipo argentino que jugó el repechaje no clasificó a la fase de grupos. El último fue Estudiantes en la Libertadores 2022. En las últimas 3 ediciones, Argentinos, Boca y Godoy Cruz quedaron afuera en fase 2 y no jugaron ninguna Copa Internacional. El repechaje dentro de la Copa Libertadores comenzó a implementarse a partir del año 2005, copiando el formato europeo como suele ocurrir muy seguido en esta competición. El repechaje fue cambiando a lo largo de los años, ya que hasta la edición 2016, los equipos clasificados al repechaje solamente tenían que jugar un solo partido. En ese periodo de tiempo, 16 equipos argentinos disputaron el repechaje, de los cuales solamente 2 quedaron afuera, encima en el mismo año. Si perdías este partido único, tampoco jugabas Sudamericana. A partir de la edición 2017, comenzó a jugarse el repechaje que conocemos, con 3 fases, donde los equipos argentinos tienen que ganar 2 series para clasificar a la fase de grupos. Desde ahí, 10 equipos argentinos jugaron el repechaje, de los cuales solamente 2 clasificaron, Atlético Tucumán en el 2017 y Estudiantes en 2022. 5 fueron eliminados en fase 3 y 3 fueron eliminados en fase 2, los 3 últimos que lo jugaron. Los números son totalmente demostrativos. Pasamos de un primer repechaje, donde era un solo partido, en el que solamente 2 equipos no clasificaron, a un repechaje actual donde solamente 2 equipos clasificaron. Entonces, ¿podemos decir que el formato del repechaje de la Copa Libertadores es injusto? Puede ser injusto en la medida en que perder un partido te deja sin chances de jugar Sudamericana, pero fuera de eso, con el cambio de formato, ¿se volvió injusto o el fútbol argentino perdió su nivel? De los últimos 10 repechajes, estos son los equipos que clasificaron a la fase de grupo por país. Clasificaron 10 equipos brasileños. Esta edición es la primera vez en que ningún equipo brasileño superó la fase previa. Siempre clasificaba al menos uno por edición y en una ocasión clasificaron 2. Lo sigue Colombia con 8 clasificados, sumó 2 más en esta edición. Paraguay tiene 5 clasificados, Ecuador y Perú sumaron 1 clasificado y quedaron con 4 clasificados. Chile tiene 3 clasificados, mientras que Argentina, Uruguay y Bolivia solamente clasificaron 2 equipos.
El superfútbol de los campeones del mundo, la Liga Modelo, tiene los mismos clasificados que la Liga Boliviana. Y tengamos en cuenta que Argentina en Conmebol sigue siendo el segundo mejor país por detrás de Brasil. Son los segundos que más cupos tienen. Cuando se sortean los cabezas de serie de Sudamericana o Libertadores, siempre son argentinos y brasileños. Brasil tiene 7 cupos de clasificación, Argentina tiene 6 y todos los demás países 4. O sea que nuestro país está compitiendo peor de lo que competía hace unos años. Algo que ya era evidente ante la falta de campeones de Libertadores, pero que ahora se profundiza con que ningún equipo argentino puede superar el repechaje. ¿Y qué hacemos? ¿Bajamos el nivel? ¿Ponemos a competir a un equipo peor que el tercero de la tabla anual? ¿Ahora vemos como algo imposible clasificar a la Libertadores por repechaje? ¿O mejoramos a los equipos que mandamos a competir? Argentinos Junior jugó contra Barcelona de Ecuador y quedó eliminado y no jugará ninguna Copa Internacional, habiendo quedado tercero en la tabla anual, mientras que Barraca quedó décimo, sumó 8 puntos menos y jugará Sudamericana. Bahía de Brasil, por ejemplo, perdió con O'Higgins en fase 2 y no jugará ninguna Copa Internacional, habiendo quedado séptimo en el Brasileirao, mientras que Vasco da Gama quedó en el puesto 14, sumó 15 puntos menos y jugará Sudamericana. Y así puedo seguir con demás equipos eliminados en fase 1 y fase 2 que no jugarán Sudamericana y sumaron más puntos que los equipos clasificados a esa competición. Y yo me pregunto, ¿cuál es el caso verdaderamente injusto? ¿El de Bahía o Argentinos? Porque así como decimos que Argentinos no va a jugar Libertadores ni Sudamericana, mientras que Barracas, el décimo de la tabla anual, sí la juega, también la van a jugar Independiente Rivadavia, que quedó en el puesto 13 de la tabla anual, hizo 14 puntos menos que Argentinos. Estudiantes fue puesto 15, hizo 15 puntos menos que Argentinos. Platense fue puesto 22 de 30 de la tabla anual, 35 puntos sobre 96 posibles, a 22 puntos de Argentinos, a 6 puntos de Godoy Cruz, que fue el único descendido por la tabla anual. ¿De qué justicia me quieren hablar? Barracas por lo menos hizo 49 puntos, clasificó octavos en ambos torneos. Platense terminó mirando el descenso sabiendo que estaba clasificado a la Libertadores. Que el tercero que más puntos hizo durante todo el año en el fútbol argentino, el tercer equipo más regular, no juegue ninguna Copa Internacional, es una injusticia, pero eso no se soluciona dándole el cupo de la Sudamericana porque sigue siendo injusto. Imagínate si encima el equipo que queda noveno en la tabla anual clasifica a la fase de grupos de la Libertadores y sale campeón, no sé, el 20 de la tabla anual y el tercero de la tabla anual va a Sudamericana. Yo me desafilio de la AFA y me voy a jugar a la Liga de India. Es evidente que el problema no es solo de la AFA. Es más, el principal responsable es Conmebol. No tiene sentido que equipos que sumaron más puntos, pero quedaron afuera en fase 1 y fase 2, no jueguen la Sudamericana, mientras que otros que hicieron menos puntos en sus ligas sí clasificaron. La solución no es quitar el cupo por miedo a quedarte sin nada, sino dar garantías a ese equipo que clasifica al repechaje. Yo creo que la forma más fácil y rápida de hacerlo es que si el equipo clasificado al repechaje queda eliminado en fase 3, clasifica a la Sudamericana, como pasa ahora. Pero si queda eliminado en fase 2, clasifica a un repechaje por la Sudamericana, donde se enfrenta al último clasificado a Sudamericana. Y si pierde los 2 partidos, y bueno, mala suerte, hermano. Otro año si querés armamos la Conference Sudamericana. Yo creo que esta es una opción fácil de aplicar y puede resolver problemas que tienen que ver con el ámbito de la Conmebol. Ahora, hay otras cosas en las que Conmebol ya no puede intervenir, como que Platense clasificó a la Libertadores y quedó a 6 del descenso, o que Vasco da Gama quedó a 2 puntos del descenso y clasificó a la Sudamericana. Ahí Conmebol no tiene nada que ver, eso es por el formato de cada liga. Aquí suele haber un fanatismo bastante grande hacia el formato del Brasileirao, que por supuesto me parece muchísimo mejor que el argentino, pero no creo que sea el modelo a imitar. Un formato en el que 14 equipos clasifican a copas internacionales, 4 descendieron y solamente 2 equipos se quedaron sin jugar nada. No creo que sea correcto que el formato del fútbol argentino se tenga que transformar en esto. Lo que tienen los formatos como el MLS o el fútbol brasilero es que están enfocados al show o al espectáculo. Es por eso que el Brasileirao es de la liga más vista del mundo y recauda lo que recauda.
eso no le quita lo competitivo. En Argentina, el formato de la liga no está enfocado al show, el formato es inmirable y lo sostienen solamente los hinchas de los clubes que miran sus propios partidos. Al hacer que clasifiquen 8 equipos por zona, los partidos de la zona regular hacen que no haya nada en juego y que solo sean interesantes los partidos de eliminación. Y tampoco está enfocado en hacerlo más competitivo como vimos en datos anteriores. El objetivo es el llamado federalismo del fútbol argentino, darle más chances a equipos más chicos de poder clasificar a estas copas, como Riestra, Barracas, Patronato hace unos años, y que estos tengan más chances de salir campeón, como Platense, Independiente Rivadavia o Central Córdoba. El fútbol argentino empezó a romperse respecto a la justicia en el fútbol con la aparición de la Copa de la Liga. Normalmente se suelen clasificar los equipos que más puntos sacaron durante el año y aquellos que se meten sin sumar tantos puntos son quienes ganan la Copa Argentina. Que incluso eso puede ser debatible. Hay países en los que ganar la Copa Nacional no te clasifica a la Copa Continental principal, como en la Premier, por ejemplo, sobre todo teniendo en cuenta la inversión en premios. En Brasil, por ejemplo, el campeón de la Copa de Brasil sí se clasifica a la Libertadores, pero también está respaldado en que el que sale campeón cobra una guita similar a si hubiese ganado el Brasileirao, por lo que tiene mucha importancia en Brasil ganar el torneo. En cambio, en Argentina, ya de por sí el monto por salir campeón del torneo es bajo, mucho menos es el de la Copa Argentina. Tiene sentido que desde Argentina otorguen la clasificación a la Libertadores a través de la Copa Argentina, porque es el único interés que puede despertar para equipos grandes, ya que no valdría la pena intentar pelearla si solo estuviese en juego el premio por salir campeón. En su momento, el federalismo estaba representado en la Copa Argentina, la idea de que cualquier equipo del interior, de Buenos Aires, incluso que no sea de primera, si salía campeón podría jugar a Libertadores. Esto se volvió un modelo que se trasladó a la Liga, con la creación de la Copa de la Liga, y así Tigre, el primer campeón de la llamada Copa Superliga, clasificó a la Libertadores en el mismo año que descendió. En esta tabla podemos ver los clasificados a la Copa Libertadores desde que se empezó a jugar la Copa de la Liga. Recordemos que el fútbol argentino tiene 6 cupos y son 7 cuando un equipo argentino gana la Sudamericana. En los primeros 4 de cada fila, de cada año, son los equipos que clasifican directo a la fase de grupos, a través de la Liga, Copa de la Liga o de la tabla anual. Cuando son 5, se suma el campeón de la Copa de Sudamericana. El penúltimo de cada fila es el equipo campeón de Copa Argentina. Y el último es el equipo que juega el repechaje. Es curioso ver cómo en cada año los primeros 4 de cada fila son los 4 equipos que más puntos sumaron, mientras que en el año 2026 pasamos del primero al segundo y del segundo al 15 y al 22. En 2020 se juega la primera Copa de la Liga que Tigre le gana la final a Boca, clasifica a la Libertadores y desciende por promedios en esa misma temporada. Ese año también River gana la Copa Argentina, pero a la vez sale cuarto del campeonato. Y vale aclarar otras dos cosas, que es que para la Libertadores 2021 todos los clasificados son en el orden en que terminaron la Superliga 2020, ya que por la pandemia no se jugó la Copa Argentina, y en vez de la Copa de la Liga se jugó la Copa Maradona, con otro formato, y no dio cupo a la Libertadores ya que salió campeón Boca, que también había salido campeón de la Superliga. Y para la Libertadores 2023 tampoco hubo clasificado en la Copa de la Liga, ya que salió campeón Boca y también salió campeón de la Liga. Respecto a los demás campeones de Copa de la Liga tenemos: en 2025, Estudiantes gana la Copa de la Liga terminando en el puesto 15 de la tabla anual, Platense en el puesto 22. En 2024, Estudiantes gana la Copa de la Liga terminando en el puesto 7. En 2023, Rosario Central la gana en el tercer puesto. En 2022, Boca gana la Copa de la Liga y la Liga, pero aún así queda segundo en la tabla anual por detrás de Racing. En 2021, Colón gana la Copa de la Liga en el cuarto puesto de la tabla anual. En 2020, incluso Tigre, descendiendo por promedios, gana la Copa de la Liga, habiendo quedado en el puesto 9 de la Superliga, aunque recordemos que este fue un formato distinto, más parecido al de la Copa de la Liga, pero ida y vuelta. Hasta 2024, la mayoría de campeones se encuentran dentro del top 4 de equipos que más puntos sumaron durante todo el año. Ya era raro que Estudiantes o Tigre hayan salido campeones habiendo quedado séptimo y noveno de la tabla anual. Imagínate ahora qué puede salir de un campeón que está más cerca del descenso por tabla anual
que de los primeros de la tabla anual. Esto se debe, obviamente, al último cambio de formato, donde se pueden clasificar 8 equipos por zona. Recordemos que esta idea de dividir el fútbol argentino en zonas y que el campeón salga de un partido final empezó en aquel campeonato en que Lanús lo goleó a San Lorenzo en el Monumental, donde se dividió en 2 zonas y clasificaba el primero de cada una. Después pasamos al formato donde se clasificaban los 4 primeros de cada zona y ahora tenemos esta aberración. Prestemos atención también que la posición del equipo que tiene que jugar el repechaje es cada vez más injusta. El equipo que tenía que jugar el repechaje normalmente era el quinto, el sexto, como máximo el séptimo que terminaba en cada campeonato. Ahora, el tercer equipo que más puntos sumó durante todo el año tiene que jugar el repechaje y el año que viene ya directamente el tercero ni siquiera va a jugar la Libertadores. Es realmente inexplicable. Sigamos con los datos. Tomando el mismo periodo de tiempo que la gráfica anterior, estas tablas muestran qué tan lejos llegó cada equipo en la Copa Libertadores según la posición en la que se clasificaron, sin tener en cuenta obviamente la edición 2026 que todavía no se jugó. Hasta esta instancia llegaron los campeones de liga en sus ediciones de Copa Libertadores. Hasta esta instancia llegaron los segundos, que estos son subcampeones de liga o primeros de la tabla anual sin ser campeones. Hasta esta instancia llegaron los terceros en Superliga o segundos de la tabla anual. Hasta esta instancia llegaron los campeones de Copa de la Liga. Hasta esta instancia llegaron los campeones de Copa Argentina. Hasta esta instancia llegaron los terceros, que aquí vamos a incluir aquellos equipos que entraron directo a fase de grupos pero que todavía no fueron nombrados, o equipos que entraron porque se liberaron cupos. Como dijimos antes, el único equipo que superó el repechaje en estos años que estamos revisando fue Estudiantes y llegó hasta cuartos de final. Conclusiones muy interesantes nos dejan estos datos, porque 3 de 5 campeones de la Copa de la Liga quedaron eliminados en fase de grupos. El que más lejos llegó fue River, en 2020, que a la vez había sido cuarto de la Superliga. De los campeones de Copa de la Liga, 2 de 5 quedaron afuera en fase de grupos. Boca fue el campeón de la Copa de la Liga que más lejos llegó, pero a la vez había ganado la Liga, así que no sé si entra en la categoría de campeón de Copa de la Liga. Sin contar a Boca, el que más lejos llegó fue Estudiantes el año pasado. Argentinos llegó a octavos en la Libertadores 2023 porque, como dijimos, se liberó el cupo ya que Boca fue el campeón de ambos torneos. Si no, hubiese tenido que jugar el repechaje y quizás hubiese sido eliminado como ahora. Ningún equipo que salió campeón de liga quedó afuera en fase de grupos. La diferencia entre lo lejos que llegaron los equipos campeones de liga y los campeones de la Copa de la Liga completamente evidente. Los únicos equipos que clasificaron a la Libertadores por tabla anual o por liga y quedaron afuera en fase de grupos son Talleres en la edición anterior y Defensa y Justicia en 2020, pero fue campeón de Sudamericana. Entonces tenemos que 3 de 5 equipos campeones de Copa Argentina quedaron afuera en fase de grupos y 2 de 5 campeones de la Copa de la Liga quedaron afuera en fase de grupos. 23 equipos clasificaron por liga o por tabla anual o por ser campeones de Sudamericana. Y desde que se empezó a jugar la Copa de la Liga, solamente uno ganó el repechaje. Entre esos 24 equipos que estamos contando, solamente 2 quedaron afuera en fase de grupos. Saquen sus propias conclusiones. Primero que nada, el federalismo no se refiere a la cantidad de equipos del interior. Eso es una mentira o un cuento que le sirve a Tapia, pero la gran mayoría de equipos de la primera división son de Buenos Aires. Donde más presencia tienen los equipos del interior es en la B Nacional, donde a la vez es cada vez más complicado ascender por la cantidad de equipos. Federalismo, que el formato del fútbol argentino sea federal, tiene que ver con que cualquier equipo puede salir campeón, cualquiera puede jugar la Copa Libertadores sin importar su poderío. Con estos datos que di antes, quiero decir que no estoy para nada en contra de estos equipos que estoy hablando, que con menos compiten con más. Ojalá Platense, habiendo salido en el puesto 22 de 30 equipos, llegue a la final de la Copa Libertadores.
El problema no son estos equipos, es el formato. Incluso no hablé en este video sobre la dificultad que tienen estos equipos para sostener el equipo campeón, porque Platense salió campeón en el primer semestre de 2025 y la Libertadores se empieza a jugar en el final del primer semestre de 2026. En el medio ya se le fueron varios jugadores, es prácticamente otro equipo, se le fue el técnico también. No es casualidad que los campeones de Copa de la Liga que más lejos llegaron sean Estudiantes y Boca, que son equipos que tienen la capacidad económica para sostener o incluso mejorar sus equipos. Jugar la Libertadores termina siendo un premio para estos equipos, una gran experiencia, pero no tienen verdaderamente la capacidad para competir y llegar lejos en la Copa Libertadores, y así nos está yendo las últimas ediciones. Los problemas surgieron respecto a la ampliación del federalismo. Que el campeonato tenga más equipos hace que equipos que quizás no deberían estar en primera se sostengan. Tenemos 2 descensos por año y que si un equipo va a descender, pero es importante dentro de la estructura de la liga, tranquilamente puede anularse el descenso. Antes, aquellos equipos que no sumaron tantos puntos durante el año se clasificaban a la Libertadores ganando la Copa Argentina. Ahora tienen 2 instancias más. Aquellos equipos que son los que más puntos suman, solo tienen complicaciones durante el resto del año. Un equipo que salió puntero e invicto de su zona tiene que seguir peleando durante todo el año, mientras que otro que se clasificó a los playoffs quizás octavo de su zona y salió campeón, ya tiene resuelto el año en junio. Las molestias respecto al título que se le otorgó a Rosario Central como puntero de la tabla anual, las quejas no vinieron por el título en sí mismo. Lo que molesta es que se le haya otorgado durante el transcurso de la competencia y la manera en que se le dio. Otros equipos ni siquiera sabían que competían por ese título. Ahora es un campeón mucho más justo Rosario Central, con la diferencia en puntos que sacó que cualquier otro equipo que haya sido campeón ese año. El federalismo en el fútbol argentino le ganó a la justicia deportiva e hizo que baje su nivel. Los objetivos o decisiones que se toman siempre son para nivelar para abajo. En ninguna liga el tercer equipo que más puntos sumó en un año calendario no se clasificó a la máxima competencia continental. Justamente, en aquellas ligas donde no todos los primeros clasifican, son en ligas menores que tienen cupos limitados. Eso actualmente es el fútbol argentino, una liga de menor nivel. Y lo que hace esto del federalismo es subestimar el verdadero potencial de los clubes federales, porque así como se premia a un equipo que suele estar más cerca del descenso, con la posibilidad de salir campeón, también se cagan en los equipos que con poco compiten mucho. A día de hoy que estoy grabando esto, los líderes de la tabla anual son Vélez e Independiente Rivadavia. ¿Y qué pasa si Independiente Rivadavia queda tercero en la tabla anual? ¿Vale menos que su campeonato en la Copa Argentina? Más que ser federal, lo único que hace el formato es hacer que sea más fácil ser campeón para algunos equipos, y eso no está mal en la medida en que se respeten los cupos de las copas. En la Premier, perdonen que tome tanto de referencia a esa liga, Crystal Palace ganó la FA Cup y se clasificó a la Conference League. Primero, en el fútbol argentino empezaron clasificándose los 5 que terminaron primeros en la liga, con el ganador de la Copa Argentina. Después los 4 que terminaban primeros en la tabla anual con el ganador de la Copa de la Liga. Recordemos que se clasificaban los 4 primeros de cada zona. Y además se le sumaba el campeón de la Copa Argentina. Ahora se clasifican los campeones de la Copa de la Liga, que en la Copa de la Liga se clasifican 8 equipos por zona, el campeón de la Copa Argentina y los 3 equipos que más puntos sumaron en todo el año, que ahora van a ser 2. Cada año van limitando más los cupos que se le dan a los equipos que más puntos suman. Es increíble. La manera de intentar hacer este formato un poco más justo es devolver los cupos a los equipos de la tabla anual. Se puede hacer de 2 maneras, que el campeón de la Copa Argentina clasifique a la Sudamericana, lo que le quitaría un poco de valor a la competición en mi opinión, y a ese cupo dárselo al cuarto de la tabla anual, o dejarle el cupo al campeón de la Copa Argentina y que entre el ganador del clausura y de la apertura jueguen una final. El que gana clasifica a la Libertadores, el que pierde va a Sudamericana. A ese cupo de uno de los campeones se lo dan al cuarto de la tabla anual. O quizás estoy siendo muy fantasioso, o incluso pues no hacer nada de todo esto que dije y volver al formato anterior de la Copa de la Liga, en el que se clasificaban los 4 primeros de cada zona. Creo que la versión más federal
y a la vez más justa de esto es cuando se hacía una liga y una sola Copa de la Liga, porque se le daba importancia al equipo más regular, pero a la vez se le daba el chance a otro equipo de poder salir campeón de la Copa de la Liga con menos puntos. O también puedes combinar ambos formatos y hacer que a la final de la Copa de la Liga la jueguen los equipos que más puntos sumaron en cada zona. Hay muchas maneras de hacer esto más justo, y que sobre todo son cambios que se podrían hacer y no solo ilusiones como pensar en una liga de 20 equipos, algo totalmente necesario pero improbable a día de hoy. Hace falta muchísimos cambios para pensar en un torneo de 20 equipos. Por lo menos hay que empezar con cambios mínimos que sirvan para mejorar la competitividad del fútbol argentino. O quizás este video no sirva de nada y los equipos que terminaron 13, 15 y 22 en la tabla anual sean los que más lejos lleguen en la Libertadores y Tapia salga a hablar sobre la magia de los resultados conseguidos por el mágico federalismo. Pero bueno, pase lo que pase, ya hablé suficiente y creo haber dejado en claro mi punto. Repito que esto no es nada en contra de estos clubes, sino que es una crítica o queja hacia el formato. Y como dijimos al comienzo, lo verdaderamente lamentable es la manera en cómo se toman estas decisiones. Así es muy difícil cambiar algo. Gracias por ver.